Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, contento y feliz también de reseñar pues la fragancia de Andraus Parfums, es decir, la fragancia de Sami Andraus, que está tal que aquí. Si la cojo bien, que siempre es que veo menos que Pepe Leches. Señoras y señores, esta es la caja y bueno, voy a empezar ya con las consideraciones de lo que es todo el packaging. Y efectivamente va tipo funda y luego tenemos una caja maciza, sólida, de cartón aquí rígido, como me gustan a mí las cosas, todas rígidas, y abre en formato libro. Y dentro tenemos Heavenly Place de Andraus Parfums. Para mí, voy a hacer esta consideración, me olvido completamente de lo que es el reseñador y entro a formar parte y a hablar de la empresa Andraus Parfums. Para mí no hay ningún otro tipo de consideración. Dicho todo esto, ¿qué nos ofrece Andraus Parfums? Es esta botellita en extracto de perfume de Heavenly Place, que me gusta a mí también cerrarlo así. Y efectivamente, con peso, con consistencia, y me la voy a atizar. Bien, esto por aquí, esto por allá, esto por allí, pim pam pum, bocata de atún. Vamos mientras tanto ya sabéis que voy hablando y van saliendo la caja, voy mostrando todo lo que es pues la funda, la consistencia que tiene el packaging, la esponjita que da receptáculo os sirve de receptáculo a la fragancia, a esta edición de Heavenly Place, Sami Andraus, extracto de perfume. Dicho todo esto, consideración de la botella, es una botella que tiene peso, el tapón recuerda a lo que es la línea Privé de Armani, cosa que me parece estupenda y fantástica, es de plástico, tiene pesito, está muy bien y además que se da al juego, o sea, esto tenerlo en la mano mola mucho. El vaporizador es auténticamente espectacular, como a mí me gustan, espectacular. Y entramos en las consideraciones de las notas. Las notas que además debo de leer porque son muchísimas y tampoco me quiero perder mucho tiempo en todo esto. Entonces, me retiro las gafas porque así veo mejor. Y tiene pomelo, bergamota, mandarina, mejorana, laurel, jengibre, azafrán y notas marinas por la parte alta en las notas de salida. En las notas medias tiene violeta, geranio, rosa y cardamomo. Y ahora paso a las notas de fondo, con madera de cedro, ámbar, amiris, pachuli y vainilla. Bueno, referencias completas y absolutas por parte de Andraus Parfums a lo que es su tierra, Guatemala. Aquí tenemos pues efectivamente el distintivo del felino aquí a tope. Y bien, vamos a empezar. Fragancia que es auténticamente un monstruito, dura muchas horas, supera las 10 horas tranquilamente. La estela y la proyección vienen a ser aproximadamente de 2 metros de estela, 2 metros de proyección. A mí me rinden mucho los perfumes, esto ya lo sabéis la mayoría de vosotros. Me rinden muchísimo y aquí se desempeña en 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente en unas 2 horitas, ¿vale? Luego se va retrayendo poco a poco y vamos obteniendo esa duración que doy óptima de esas 10 horas que ya sabéis que la supera. Se queda próxima, pero se queda completísimamente perceptible. Bien, fragancia fantástica, maravillosa, tengo que decirlo, que tiene peculiaridades, ¿vale? Y tiene peculiaridades, pero bueno, siempre una sencilla, bueno, una cosa que hay que tener en cuenta, y es que efectivamente ahora mismo hace un calor que te mueres y la encuentro de invierno, ¿vale? Heavenly Place, me gustará echármela muy mucho en invierno, que es donde se va a desempeñar con prestancia, donde va a darte ahí elegancia, cuerpo, y aquí está pues la persona que la lleve puesta.
Y es cierto, creo que este tipo de fragancias es mejor para el invierno. Que cada cual se la eche cuando quiera. Y sobre todo por la noche en verano funciona, vamos, espectacular. Porque no necesitas estar reaplicando ni nada. Te das tus atomizaciones antes de salir, y a triunfar como la Coca-Cola, sin ningún tipo de problema. Estela y proyección dichas. Es una fragancia que es elegantona, por supuesto. Es una fragancia que viste mucho. Es una fragancia que... yo no diría tanto en cuanto que hay que controlar lo que te puedas echar o dejar de controlar, pero efectivamente cuidadito, 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 porque está cargada de intención y es potente. Ahora, tiene peculiaridades olfativas y es porque también tengo que decir que no es una fragancia que sea para todo el mundo. Si tenéis que comprarla, procurar o intentar que alguien os deje aplicárosla o que os tengáis un vial o algo para probar antes de comprar, ¿vale? Porque es una fragancia especial. No es una fragancia fácil. No es una fragancia que digas, venga, vamos aquí, que sé que... No, ¿vale? Estamos hablando de un perfume con unas peculiaridades muy marcadas, unas peculiaridades olfativas potentes, y esto la hacen una fragancia punzante. Y voy a parar porque el sudor me ataca. ¡Quieto, parado, señoras y señores! Soy el alter ego del Orgaz. No soy el Orgaz, yo soy el bicho malo. Señoras y señores, recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas sus redes sociales y por todas tus redes sociales y por las redes sociales de todo el mundo, porque si no vais a estar malditos. La maldición orgázmica. Y es una maldición que no os va a gustar a ninguno, a no ser que tengáis ningune, tengáis el voto de castidad hecho. Ahí lo dejo. Así que ya sabéis, a suscribirse y a distribuir los vídeos, y a ver vídeos orgázmicos como si no existiese un mañana. Os dejo con el pringao del Orgaz, el de verdad. Venga, seguid con el vídeo. Tramos herbales en la salida junto con los cítricos, la bergamota. Se siente muchísimo el laurel, ¿vale? Pero, y es aquí donde tenemos el matiz de la fragancia, lleva un componente que está subidísimo. Un componente de una planta que tiene sus raíces en Nicaragua, que no en Guatemala, al menos hasta donde yo sé, y según siempre Wikipedia, ¿vale? Que quede muy claro, que es el amiris. Subidísima de amiris. Muy, muy subida. Y cuando digo muy subida, muy subida. Y eso es lo que le da la peculiaridad total y absoluta a esta fragancia. Y esto es lo que la hace más distintiva todavía si cabe. Y es el amiris. Pero vamos a obviarlo. Sí que viene como nota de fondo, pero está presente desde la salida. Y ahora explicaré lo del amiris, porque merece la pena ser explicado. ¿Vale? Y no va en detrimento de la fragancia, todo lo contrario. Es esta peculiaridad lo que marca y le marca la diferencia. Sí que lleva azafrán, se nota, porque se nota la zona metálica. Hay zona metálica que está también acompañada de lo que es, por supuesto, el laurel. Y ahí sí que entra ya en juego, pues, todo el compendio de las notas florales que tenemos en la composición de corazón. Violeta, rosa, cardamomo en la composición, rosa que tiene prestancia, que se siente perfectamente en el corazón, junto con un clavel que también está dándole un tono floral muy sutil, porque si alguna flor tiene prestancia, por lo menos olfativamente para mí, es desde luego, no lo olvidemos, la rosa en el corazón. Para luego pasar, sí que efectivamente ya puedo tirar a lo que son las notas de fondo, que es donde está precisamente el amiris, pero voy a dejarlo para el final porque es que es el protagonista de esta fragancia de aquí. Madera de cedro, ámbar, pachuli, vainilla y el amiris en el fondo, pero que se nota desde un principio. Se va ambarando, se endulza, pero se endulza hacia la crema de la vainilla, ¿vale? Ámbar, vainilla, unidas, fusionadas perfectamente. Un ámbar que es muy cremoso con esta fragancia, perdón, y que además, pues, marca ese dulzor final en los tramos finales de la existencia de la fragancia. Pero el amiris, que es a donde voy,
muchos de vosotros que ya tenéis esta fragancia podéis entender que huele como a barniz, a laca. Y es que es el Amiris lo que da ese tono. Ese tono lo tiene el Amiris. El Amiris da tono de laca cosmético. A mí me encanta porque le da un tono cosmético que la hacen muy reconocible para mí, sobre todo porque efectivamente yo hago también reviews de cosmética. Y cuando digo reviews de cosmética, he analizado hasta incluso si es que alargo la mano y tengo una Shuemura laca. Es que la voy a alargar, dame un segundo. Y es que la tengo aquí, por ejemplo. Y es que me pongo por aquí y además, mirad, es que para que os fijéis, el Net de L'Oréal. Bueno, pues este olor es muy cuidado, vuelvo a repetir e insisto, no lo estoy diciendo en detrimento de la fragancia. Me está gustando a mí decir detrimento, pero es que es verdad. Porque es que es un olor que es tan sumamente familiar para mí, que es que además es que yo soy muy adicto al olor a la laca. Hay gente que es adicta a la laca y yo lo soy. Lo tengo que reconocer, voy a dejarlo por aquí, no quiero que se me caiga. Además la laca de Shuemura, que es carísima. Muy recomendable, por cierto, ya aprovecho y lo digo. Entonces, estos tonos de laca vienen por la parte del Amiris, muy subido, y la hacen muy especial, muy especial. Ya está. No me quiero enrollar más con el Amiris porque esta fragancia es mucho más, ¿de acuerdo? Es mucho más que Amiris, pero cuando pasamos determinados tramos es donde aparece y no se va. Viene para quedarse, el Amiris viene para quedarse y además como va subida en concentración, nota de fondo, estamos ahí barajándola siempre. Me gusta mucho el tono del laurel. El tono del laurel me encanta, se percibe muy fresco, muy chulo. Tengo que decir también, balsámica, es una fragancia ultra balsámica, es muy balsámica, tiene una prestancia balsámica, no lo siguiente, por eso también, efectivamente, jugamos con una baza de persistencia y de bastante importante, ¿vale? Y por lo demás, pues poquitas cosas más. Me gusta, es una especie de chapa, no la voy a tirar ni la voy a romper, no voy a hacer un análisis de la chapa, pero es una chapita lo que lleva la botella, ¿vale? La botella lleva además está en relieve, sobresale, pero no quiero investigar muy mucho, no sé que me la vaya a cargar y no me la... Esto es metálico. Es una chapa metálica. Es una chapa metálica, ¿vale? Le he metido así un poco la uña, es que no la quiero romper porque esto, bonita que es, no. Entonces, es metálico, ¿vale? Es una chapita metálica que tiene relieve. Señoras y señores, poquitas cosas más. Invierno, para mí desde luego, de sobresaliente el trabajo realizado por Andraus Parfums y... La verdad es que, fenomenal. Otra cosa también que tengo que decir es que efectivamente es que no lo voy a presentar porque no os quiero poner los dientes largos porque he estado hablando con Andraus y me ha comentado que los bolígrafos que incorpora, que son una pasada, son súper chulos, ya están agotados, ¿vale? Entonces llevan el pequeño detalle o el gran detalle de la artesanía de un bolígrafo que está forrado con artesanía de Guatemala. Entonces no he querido poneros los dientes excesivamente largos y no los saco. Y lo estoy usando mucho. A ver, voy a decir la verdad. Lo estoy usando y ahora mismo, como no lo tengo a mano, no me voy a levantar. No, las lacas las tengo a mano, pero el bolígrafo lo tengo en otro sitio y no voy a ir. Entonces, que sepáis que el bolígrafo está muy chulo, pero que están agotados. También me viene bien porque así digo, bueno, no lo saco porque no hay más. Es que no hay más. Se acabaron existencias de los bolis. Ahora, si queréis, Heavenly Place, tirarle para adelante porque merece muchísimo la pena. Visitar su página web, os lo dejo abajo en la caja de descripción y ahí tendréis toda su información. Una cosa que quiero decir es que me parece muy importante la apuesta de Andraus Parfums, que tiene un catálogo que ya es muy importante y que hay que tener en cuenta todo este trabajo y el esfuerzo que se está haciendo desde Andraus Parfums, pues por posicionarse como firma y empresa. Y esto es súper loable, ¿de acuerdo? Entonces, por la parte que a mí me toca también, que voy a lanzar ya lo que será el segundo perfume, pues... creo que efectivamente es de aplaudir no solamente Heavenly Place, sino que Andraus Parfums como empresa, ¿de acuerdo? Obviando evidentemente
el tema de perfume de reseñador, porque yo creo que ya se trasciende a otros puntos cuando el catálogo ya empieza a ser realmente importante. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya diciendo una cosa muy bonita en alemán. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.